estamos llenando iglesias a la luz de promesas terrenales. Ven a la iglesia y Dios te restaura tu familia. Ven a la iglesia y Dios te abre puertas de trabajo. Ven a la iglesia y Dios te saca de negocio. Ven a la iglesia y se te quita la migraña. Ven a la iglesia. Y estamos dando promesas terrenales cuando la única promesa que sustenta la iglesia es celestial. Estamos trayendo a las personas a una iglesia temporal cuando la verdadera dimensión de la iglesia es eterna. Por eso la iglesia está peligrando, el cristianismo está peligrando, la iglesia está enfrentando una crisis de valor, una crisis de identidad, una crisis de fe, y tú y yo somos llamados por Dios para volver a las sendas antiguas, para mantener la esencia de la iglesia primitiva y para poder levantar nuestra mirada al cielo y le podamos decir: Padre, yo soy parte de tu iglesia. No porque vaya a un templo, sino porque entendí la dimensión de un ambiente, el ambiente del amor del Padre. Y cuando tú entiendes que el cristianismo está peligrando, pues entiendes la importancia de volver a la esencia de la iglesia. Escribe ahí en tu barra de comentarios: volvamos a la esencia de la iglesia. No a la iglesia en la que te evangelizaron, no a la iglesia de la televisión, no a la iglesia de los grandes televangelistas, no a la iglesia de Pedro, de Pablo, de Juan, de Andrés, de Jacobo, a esa iglesia, a la iglesia que guardaba la esencia del cielo, no a la iglesia que se prostituyó con las promesas de la tierra. Necesitamos volver a la esencia de la iglesia, y para volver a la esencia de la iglesia, en esta tarde, en esta noche, te voy a compartir 5 legados de la secularización del cristianismo. 5 legados que han sido producidos por causa de la migración de la esencia de la iglesia de lo celestial a lo terrenal. Hoy en día nos encontramos con una iglesia recreativa, no formativa. O nos encontramos con una iglesia restrictiva, no proyectiva. Iglesias que con su liberalismo lo que hacen es recrear, o con su legalismo lo que hacen es estancar. Necesitamos una iglesia como Jesús la estableció, no como la mentalidad de los hombres libertinos o legalistas la quiere establecer. A veces hay líderes espirituales que quieren establecer su visión sobre su iglesia y no han entendido que la iglesia de Cristo no necesita visión de hombres, porque la visión se la da Cristo. Tenemos es que ir a la palabra, interpretar correctamente la palabra para sacar la iglesia de la secularización, para rescatar la iglesia de lo terrenal y poder volver a la esencia de la iglesia celestial. ¿Bueno o excelente? Excelente, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos 5 legados? Te los voy a mencionar y luego te los voy a explicar. El primer legado de la secularización de la iglesia es que nos llevó del teocentrismo al antropocentrismo. Nos llevó del teocentrismo, donde el centro es Dios, al antropocentrismo, donde el centro es el hombre. Por tanto, el fundamento de la iglesia ya no es teológico, es antropológico. El fundamento de la iglesia ya no es Dios, es mi emoción, mi pensamiento, mi necesidad. El segundo legado, ahorita te lo voy a profundizar, es que la secularización del cristianismo nos llevó de la acción pública a la experiencia privada. Entonces ya, qué boleta exponer públicamente mi fe. Qué oso que sepan que soy cristiano. Entonces yo ya no tengo una fe pública de mi fe, sino tengo una experiencia privada. Yo vivo a Dios a mi manera. Yo tengo una relación personal con Dios a mi gusto, porque Dios se convirtió en el buffet donde yo escojo lo que quiero y desecho lo que no quiero. Por eso pasamos de un Dios que es manifestado en público a un Dios que yo vivo como se me dé la gana en privado. Eso es una de las herencias de la secularización. El tercer legado de la secularización del cristianismo es que nos llevó de la fe a la terapia. Nos llevó de la fe que teníamos que tener para que Dios sanara, para que Dios restaurara, para que Dios liberara, para que Dios sanara, a las terapias. Porque todo el tiempo vivimos en proceso. ¿Y tú cómo? En el proceso. ¿Y cómo vas?
en el proceso. Y entonces Dios nos sana, Dios nos libera, Dios nos restaura. Que tengo cristianos que llevan 25 años en el bendito proceso. No, es que ahora nos metieron la idea de que los cristianos vienen a la iglesia a buscar terapia. Entonces, pastor, ¿cuándo comenzamos un proceso? No fregues. Pastor, usted me puede dar 10 sesiones y no tiene sentido. El cuarto legado que nos deja la secularización del cristianismo a la iglesia de hoy es que nos llevó de la verdad a la técnica. Entonces lo que prima ya no es la verdad del evangelio, sino los 5 pasos para traer el Espíritu Santo del evangelista. Los 10 secretos para activar la bendición financiera. Ya no es la verdad de la Biblia, ahora son las experiencias personales de los predicadores convertidas en técnicas. Y el quinto legado de la secularización del cristianismo es que nos llevó de la eternidad a la subjetividad. De una iglesia que se está preparando para vivir la eternidad a una iglesia que puede ser cualquier cosa según lo que la persona quiera. A una iglesia que se puede vivir de acuerdo a tu gusto o a tu interés. Por eso hoy tú tienes un menú de iglesias como el de Netflix. Entonces, iglesias por categorías, iglesias de acuerdo a tu interés recreativo, iglesias de acuerdo a tu gusto. Entonces, si quieres un buen templo, aquí está la lista. Si quieres una buena alabanza, aquí está la lista. Si tienes un predicador carismático que te haga reír, aquí está la lista. Si quieres legalismo y que te hablen de pecado aquí está la lista. Si quieres, y hay un menú recreativo, porque perdimos la esencia de la iglesia, hijos. Por eso necesitamos volver a la esencia de la iglesia, porque la iglesia se convirtió más en un elemento terrenal para captar la atención de las personas del mundo que en un instrumento celestial para transformar a las personas del mundo. La iglesia es el salvavidas de la humanidad, pero nosotros que tenemos el llamado a traer una transformación social, hemos perdido la esencia, no porque queramos, sino porque así nos formaron. Y generación tras generación, la iglesia se seculariza cada vez más. La iglesia es más secular que espiritual. La iglesia es más secular que celestial. Por eso, tristemente, en muchos escenarios ya no hay diferencia entre entrar a una iglesia y entrar a un club social. Muchas veces ya no hay diferencia entre entrar a una iglesia o entrar a Alcohólicos Anónimos. O entre entrar a una iglesia y entrar a una clínica de terapia ocupacional. Y quiero profundizar en esos 5 legados en esta noche, porque necesitamos ser rescatados, hijos. Senda de Valientes no es la iglesia de Cristo, no, es parte de la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y nosotros somos una parte, un miembro de un hermoso cuerpo, por el cual nuestro Señor va a venir en poder y gloria para rescatarnos, redimirnos y llevarnos a vivir con Él la eternidad. Pero tenemos que ser entendidos, porque el Señor Jesús no va a venir por templos, el Señor Jesús no va a venir por denominaciones, el Señor Jesús no va a venir por seguidores de Facebook, el Señor Jesús va a venir por su iglesia, por la que Él murió en la cruz del Calvario, por la que Él resucitó y por la que Él está esperando sentado a la diestra del Padre, el momento en que el Padre lo envíe para venir a llevarla, para habitar en las moradas eternas por la eternidad. Por eso, el primer legado de la secularización de la iglesia es que pasamos del teocentrismo al antropocentrismo. Te lo explicaba: teocentro, Dios centro, al antropocentro, hombre centro. Y entonces ya no preparamos en muchas iglesias, ya no se prepara la predicación, ya no se prepara la alabanza, ya no se prepara el ambiente para agradar a Dios, porque ya Dios no es el centro, sino para agradar al hombre, porque el hombre es el centro. Por eso muchas personas salen y dicen: hoy la adoración no me llegó. No, es que no te tenía que llegar a ti, le tenía que llegar a Él, porque Él es el centro.
Es que la palabra de hoy no me gustó. No es que no te tiene que gustar, te tiene que confrontar, te tiene que retar, te tiene que limpiar, te tiene que sanar, te tiene que restaurar, te tiene que levantar. La iglesia no puede girar en torno al hombre porque el hombre no es el centro. La iglesia tiene que girar en torno a Cristo porque Cristo es el centro. Bueno o excelente. ¿Qué tal si escribes en tu barra de comentarios, Cristo es el centro? Y si Cristo no es el centro de la iglesia, entonces todo va a girar en torno a un predicador. ¿Y cómo tú sabes que Cristo no es el centro de la iglesia, pastor? Porque la gente habla de lo que adora. Porque donde está el tesoro, el valor, ahí está el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso hay personas que hablan más del pastor que de Cristo. Hablan más del edificio que de Cristo. Invitan a la gente a la iglesia es porque hay un grupo de alabanza espectacular, no porque ahí Cristo es la respuesta a tu necesidad, no porque ahí Cristo te va a traer salvación y vida eterna, no porque ahí Cristo va a transformar tu interior y te va a dar la oportunidad de ver algo nuevo en tu exterior. No, es porque hay un buen grupo de alabanza, porque hay noche de milagros, porque viene el evangelista de moda, porque todo gira en torno al hombre. Y entonces vamos a hacer en la iglesia una encuesta, una investigación de mercado para ver la gente qué quiere escuchar. Y ya no se trata de qué quiere Dios hablar, porque ya Él no es el centro. Se trata de qué quiere la gente escuchar, porque atraer gente es el centro. La pregunta es, ¿de qué sirve atraer un montón de gente mundana a un edificio para darle una palabra mundana y mantenerla mundana? No tiene sentido. Y yo no estoy siendo legalista, te estoy hablando de cómo se ha secularizado la iglesia y de cómo Cristo ha perdido su protagonismo en su iglesia. Ahí el centro de la influencia de nuestra voluntad ya no es el propósito de Dios, sino nuestro interés personal. Por eso la persona no viene a la iglesia ahora a buscar la voluntad de Dios, sino viene a que Dios se alinee con su voluntad. Por eso ahora la gente llega a la iglesia es a declarar, a atar, a colocar demandas al cielo y a torcerle el brazo a Dios, porque si vienen a la iglesia y le hacen el favor a Dios de venir a la iglesia, Dios se tiene que alinear con la voluntad del hombre. Pero en el inicio no era así. En el inicio, la gente venía a la iglesia para la gente alinearse con la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios hay sanidad, liberación, restauración, bendición y vida eterna. ¿Sabes? Todo esto nace a través de las líneas del humanismo y las corrientes griegas de filosofía, las corrientes filosóficas, donde recuerda tú que en Grecia comienza el mover del humanismo y cuando Roma conquista el imperio griego, lo conquista militarmente, pero Grecia conquista a Roma culturalmente. Y por eso cuando nace la iglesia en el año 325 de Constantino, nace con toda la influencia de la cultura griega y comienza a tomar un tinte humanista. Y ahí comienzan a establecerse los diferentes elementos disociadores del teocentrismo. Y uno de los principales protagonistas del antropocentrismo o del humanismo se llamaba Protágoras. Y Protágoras tiene una frase icónica, él dice, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Eso qué significa? Que todo se mide de acuerdo a la voluntad del hombre, a la necesidad del hombre y al interés del hombre. Eso lo escribió hace cerca de 2500 años. La pregunta es, ¿qué diferencia tiene con los cristianos de hoy? Que vienen a la iglesia creyendo y midiendo desde su necesidad todas las cosas. Desde su pensamiento todas las cosas, desde su interés todas las cosas. En el libro de Jeremías capítulo 17, en el versículo 5 el Señor dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. ¿Sabes qué está queriendo decir? Este versículo nos advierte contra la confianza en la capacidad humana y exalta el gran peligro del antropocentrismo. Cuando
tú como hombre depositas tu confianza en ti como hombre o en cualquier otro hombre, comienzas a apartarte del Señor. Cuando tú eres tu proveedor, te apartas de Dios como proveedor. Cuando tú eres tu protector, te apartas de Dios como protector. Y por eso todo comienza a girar en torno al hombre. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, tú debes venir a buscar la voluntad de Dios. Y tenemos que comenzar a mentalizarnos. Di conmigo, metanoia. Por eso hoy yo te digo, arrepiéntete del antropocentrismo que has tomado como cristianismo y volvamos al teocentrismo. Tú no eres el centro del cristianismo, tú no eres el centro de la iglesia. Dios no opera en favor de ti, tú tienes que operar en favor de Dios, y si tú operas en favor de Dios, Dios va a derramar toda su bendición sobre ti. Pero tú tienes que darle a Dios el lugar que le corresponde. Dios es el centro de la iglesia. Dios tiene que ser el centro del corazón del cristiano. Por eso si tú vienes a la iglesia, si tú eres iglesia, Dios tiene que ser el centro. Y tu actitud tiene que ser venir a la iglesia y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿qué quieres que yo cambie? Señor, ¿qué quieres que yo mejore? Pero así no son las oraciones de los cristianos de hoy. Las oraciones de los cristianos de hoy son: Señor, haz esto, Espíritu Santo, haz aquello, Señor Jesús, tráeme esto otro. Y no, pues, los meseros del joven, no, Señor. No confíes en tu propia prudencia. Mejor teme al Señor y apártate del mal. No confíes en ti. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No te engañes o no te dejes engañar por tu buena voluntad, por tus buenas intenciones. Ven a la iglesia, sé iglesia, para que Cristo sea el centro de tu vida. Nos esforzamos como tus pastores porque Cristo sea el centro de la adoración de esta casa. Porque Cristo sea el centro de la predicación de esta casa, porque Cristo sea el centro de las relaciones en esta casa, allá en Bogotá, allá en Cajicá, allá en Ciudad Bolívar, allá en Montelíbano, allá en Life, allá en San Antonio, Texas, allá en Los Ángeles, Florida, allá en Orlando, en Los Ángeles, California, en Orlando, Florida, allá en Buenos Aires, donde quiera que Dios ha llevado el ambiente de la iglesia, ahí donde tú estás. Nuestro mayor anhelo es que Cristo sea el centro de tu corazón, de tu vida y de tu casa, porque Cristo es el centro de Senda de Valientes. Bueno, excelente. Excelente, ¿verdad? Hijos, dejemos ya el antropocentrismo y volvamos a la esencia del teocentrismo. Démosle a Dios el lugar que le corresponde, démosle a Cristo el lugar que le corresponde, démosle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. Nosotros no podemos llegar a un servicio a coger al Espíritu Santo de mandadero. Espíritu Santo, haz esto, Espíritu Santo, te envío allá. No. Es Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Espíritu Santo, ¿a dónde me quieres enviar? Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo hable? Porque el Espíritu Santo se va a comenzar a mover en una nueva dimensión en este ministerio, porque le vamos a dar su lugar en el nombre de Jesús. Segundo, legado. La secularización del cristianismo nos llevó de la fe pública a la experiencia privada. De anunciar públicamente que yo soy cristiano a ser cristiano de la secreta. De confesar públicamente mi fe a no decir nada para que no se burlen de mí, para que no me critiquen o para no parecer tan radical. Entonces, todo está bien. Todo está permitido. Y los cristianos callados. Este proceso es común en tiempos de secularización, donde la iglesia pierde su rol predominante en la esfera pública y se convierte en una experiencia personal y subjetiva. Entonces ya los cristianos no manifiestan públicamente su fe y simplemente la fe se convierte en una experiencia que cada uno tiene como bien le parece. Y
muchas personas se creen espirituales porque colocan un estado que hable de Jesús. O se creen espirituales porque le dicen amén a alguna oración que encuentran por ahí despachada por internet. Pero, escúchame, el estado de salvación jamás lo vas a encontrar en el estado de tus redes sociales. Solo lo vas a encontrar en el estado de tu corazón, totalmente rendido a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante no perder de vista que la fe de un verdadero hijo de Dios, la fe de la iglesia, tiene que ser pública. El Señor dijo: yo los envío como luz del mundo. ¿Quién toma una lámpara y la coloca debajo de una mesa? No. El Señor no nos llamó a tener experiencias privadas como cristianismo, no. Ahora, experiencias privadas en la oración, eso es otra cosa. Pero eso es de la relación. Pero tu fe, tu cristianismo tiene que ser público. ¿Por qué te da pena orar por los alimentos en una reunión de trabajo? ¿Por qué te da pena decir que no tomas alcohol porque eres un hijo de Dios y no quieres hacer algo que no le agrade a tu papá? ¿Por qué tienes que decir que estás tomando pastas para la gastritis? ¿O que no bailas porque tienes un dolor en el tobillo? No. Tú tienes que profesar públicamente tu fe, si es que tienes fe. Ese buscar a Dios a su manera simplemente es parte del proceso de la secularización. Mira, uno de los hombres de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad se anticipó a la secularización de la iglesia. Y aunque tenía muchos principios cristianos en su corazón y tenía muchos fundamentos racionales de fe, Albert Einstein dijo algo que anticipó lo que estamos viviendo hoy como secularización de la iglesia. Y él dijo: la religión del futuro será cósmica y trascenderá a un Dios personal, evitando dogmas y teología. Y hoy en día, Dios es el Dios personal que cada uno quiere construir. Dios pasó de ser el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, a ser el amigo imaginario que cada uno quiere crear. Y cada uno crea su propio Dios como más le conviene. Por eso va a la iglesia que más le conviene. Por eso vive el cristianismo de la manera que más le conviene. Porque ya no se trata de tener una fe pública. Se trata de simplemente tener una experiencia privada. Y Dios sabe que yo lo amo. Dios conoce mi corazón. No, espérate un momentito. Y entonces, ¿cómo vamos a producir una transformación social si lo que el mundo anhela ardientemente, lo que la creación anhela ardientemente, es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? No la manifestación secreta de los religiosos. Y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios solo puede ser activada a través de una fe pública, de una declaración de fe pública. Yo amo a Jesús. Yo no tomo porque yo amo a Jesús y no voy a contaminar mi cuerpo. Yo no fornico porque yo amo a Jesús y no voy a contaminar mi cuerpo. Yo no digo mentiras porque yo amo a Jesús y soy hijo del Padre de verdad, y hace mucho tiempo salí de la esclavitud al Padre de la mentira. Por eso no digo mentiras. ¿Por qué nos cuesta declarar públicamente que lo que somos y lo que hacemos es para darle la gloria a Dios? El tercer elemento que se estableció en nuestro cristianismo de hoy, en la iglesia de hoy, es que nos llevó de la vida de fe a la vida de terapia, de la fe a la terapia. Este cambio no significa necesariamente la renuncia a la fe, no, sino que las personas pueden combinar ambos enfoques, la fe y la terapia, y no está mal. Sin embargo, la iglesia secularizada está optando por la terapia como una vía
más centrada en el desarrollo personal y emocional en lugar de depender del desarrollo espiritual. Entonces hoy las personas vienen buscando cómo solucionar sus traumas, pero no vienen buscando cómo dejar su pecado. Hoy las personas vienen buscando ayuda para sanar el corazón, pero no para sanar el espíritu. Por eso hoy una iglesia llena de hombres y mujeres espiritualmente muertos, buscando sanar su sistema de creencias, buscando sanar sus emociones dañadas, buscando sanar sus traumas de niños. Y si bien es cierto que eso es necesario, lo otro es primordial. Porque la palabra de Dios es clara en 1 de Tesalonicenses 5:23, cuando el Señor dice a través del apóstol Pablo: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Decir que está mal que un cristiano vaya al psicólogo es como decir que está mal que un cristiano vaya al médico. Son posiciones radicales, egoístas e ignorantes. Porque el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesita ser guardado. Y para eso Dios levantó médicos que nos ayudan a guardar nuestro cuerpo. Nutricionistas que nos ayudan a guardar nuestro cuerpo. Principios de la palabra que nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo, a guardar nuestro cuerpo. Pero también Dios levantó psicólogos, coach, líderes que nos ayudan a guardar el alma. Recuerda que en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y no está mal, pero el alma no es el centro del propósito de Dios. Por eso Dios levantó líderes espirituales de sana doctrina que están en el centro de la voluntad de Dios para ayudarnos a guardar el espíritu. Por eso Él dice: yo les daré pastores que los apacienten con ciencia y con sabiduría para guardar nuestro espíritu. Dios no dijo: y yo les daré templos que los apacienten. No, Él dijo que nos iba a dar pastores. Por eso cuando el Señor Jesús viene a Jerusalén, se entristece porque vio que estaban confundidos y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Ahora, ¿eran ovejas, sí o no? Sí, tenían un redil, tenían un templo, tenían una congregación, pero estaban confundidos y dispersos porque no tenían quien les enseñara a guardar el espíritu. Por eso estamos enfrentándonos a una iglesia de Nicodemos que está ahogando la iglesia de los Pablo, de los Pedro. Nicodemos que son principales en la sinagoga, que tienen cargos en el templo, que tienen conocimiento teológico, que les sirven a Dios y que tienen toda la envergadura ministerial, pero que están muertos. ¿Recuerdas Juan capítulo 3? Cuando viene Nicodemo y le dice: Señor, es que tú que vienes de Dios, porque todo lo que tú haces manifiesta que eres de Dios. Y Jesús le dice: no te vistas que no vas. A mí no me vengas a lambonear, mijo. Tú puedes tener títulos, cargos, reputación, posición dentro de lo que es el templo, pero tú estás muerto, mijo. Tú estás muerto. Por tanto, tienes un lugar en el templo, pero no tienes un lugar en el reino. Porque si no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino. Estás guardando el cuerpo y estás guardando el alma, pero el espíritu está muerto. Así son los cristianos de la iglesia secularizada de hoy. Cristianos que van a buscar canciones que le lleguen al alma y desgajan 3 lágrimas y se sintieron espirituales. Vaya a ver si no las desgajan también con Julio Jaramillo, Alcia Acosta, Óscar Agudelo, Silvio Brito, los Chiche Vallenato, ¿con quién sé yo? Cristianos almáticos que lamentablemente solo buscan terapias para el alma porque su espíritu está muerto y no pueden desarrollar la fe para alcanzar el reino.
Y cuando un cristiano se mueve en el alma, solo busca terapias para el alma. Por eso vienen a la iglesia a buscar consejerías, pero no vienen a la iglesia a buscar a Cristo. Por eso vienen a la iglesia buscando terapias para producir cambios externos, pero no vienen a buscar al Espíritu Santo para producir cambios internos. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 13, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, para lo que es nacido de la carne, hay médicos y psicólogos. Pero para nacer en el Espíritu, hay pastores de sana doctrina que están en el centro de la voluntad de Dios. El problema es que hoy los pastores son más psicólogos que pastores. Los líderes son más terapistas que pastores. No tiene sentido, hijos. No tiene sentido. Necesitamos pastores. Y necesitamos cristianos que nazcan de nuevo para que se dejen pastorear. Te lo voy a repetir. Necesitamos pastores. Y necesitamos cristianos nacidos de nuevo que se dejen pastorear. Porque los pastores no van detrás arreando. No. Los pastores de las ovejas van adelante guiando. Los que van detrás son los que pastorean las vacas, los caballos, los mulos sin entendimiento. Esos van detrás arriando y dele para que no se vayan a salir del camino. Pero los pastores no son así. Los pastores van adelante guiando. Por eso el Señor Jesús dijo: yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. ¿Dónde va Jesús? Adelante. ¿Dónde va el pastor? Adelante. ¿Dónde van las ovejas? En la vía, siguiendo. El peligro es cuando el pastor no es pastor, sino terapista. Cuando el pastor no está interesado en tu espíritu, sino en tu alma, y manipula tu alma para obtener sus beneficios personales. Por eso hay personas que se han preparado para guiarte en tu carne, porque son nacidas de la carne y carne son. Pero hay personas para guiarte en el espíritu, porque son nacidas del espíritu. ¿Y cómo tú sabes que una persona es nacida del espíritu? El Señor Jesús también nos lo enseñó. Y Él dijo: por sus frutos los conoceréis. El que es nacido de la carne da frutos de la carne, pero el que es nacido del espíritu da fruto del espíritu. ¿Quieres conocer a una persona verdaderamente espiritual? Mira su amor, su alegría, su paz, su amabilidad, su humildad, su bondad, su dominio propio, su fe y su paciencia. Ese es un hombre y una mujer nacidos de nuevo. ¿Y sabes por qué hay ovejitas? No sé si se acuerdan de Heidi, los de mi época, que siempre llevaba la ovejita de adelante que tenía. ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes de mi época, no haga caras. Una campanita. Y hay pastores que le colocan a la ovejita de adelante una campanita para que las que vienen atrás escuchen la campanita y la sigan. Porque hay diferentes niveles de ovejas, hay niveles diferentes de responsabilidad, de crecimiento, de empoderamiento, de proyección. Por eso tú necesitas ser un cristiano espiritual. Pero para ser un cristiano espiritual necesitas líderes espirituales. Pero para que esos líderes sean espirituales necesitan pastores espirituales. Y eso es lo único que va a sacar la iglesia de Cristo de las terapias y la va a devolver a la fe genuina. La fe no fingida que estaba en Timoteo, en su mamá y en su abuela. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo? ¿Qué tal si escribes en tu barra de comentarios: yo no necesito terapia, necesito a Cristo? ¡Ay, qué lindo eso! Esa frase es para el Facebook. Yo no necesito terapia, necesito a Cristo. Mucha gente viene buscando: pastor, necesito un proceso de 9 sesiones con usted.
Eso es como venir a buscar 9 domingos en el 20 de julio. No, no son sesiones, no son terapias. ¿Sabes que nosotros tenemos recursos que Dios nos ha entregado para facilitarte el entendimiento de la voluntad de Dios? Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces desarrollamos el acompañamiento de tu transformación, el acompañamiento del establecimiento del propósito de Dios en tu vida a través de los recursos que Dios nos ha entregado, pero no es para darte una terapia, es para darte un principio, porque cuando tú obedeces el principio, alcanzas la promesa. Eso es lo que hace la diferencia. En el Salmo 127, versículo 1 dice la palabra: si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú puedes invertir tiempo, dinero y recursos en un psicólogo, pero si Dios no está en el asunto, en vano vas al psicólogo. Tú puedes invertir tiempo, dinero, recursos en un médico, pero si Dios no está en el asunto, en vano trabajas con tu médico. Tú puedes invertir tiempo, dinero y recursos en una iglesia, en un templo, pero si el Señor no es el centro, en vano es tu cristianismo. Tremendo, ¿verdad, hijos? Pero es una realidad. Hoy en día las personas, muchas, vienen a la iglesia buscando terapia gratuita, porque el psicólogo les cobra la hora, pero hay cuidado, el pastor les pide una ofrenda. Le ponen bravos. Igual no pedimos ofrenda por nada, pero es una realidad de la distorsión que estamos viviendo en lo que hoy se conoce como la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que rescatar la iglesia de la secularización y volver a la esencia de la iglesia. Entonces vamos a hacer un repasito chiquito. Necesitamos salir del antropocentrismo y volver al teocentrismo. Necesitamos salir del cristianismo como una experiencia privada y volver a hacer del cristianismo una manifestación pública de fe. Necesitamos salir del cristianismo de terapia y volver al cristianismo de fe. Y el cuarto legado, la secularización de la iglesia nos llevó de la verdad a la técnica. De la verdad de Dios a las técnicas de los hombres. 5 pasos, 3 secretos, un método. El paso de la verdad de Dios a la técnica de los hombres muestra un cambio en la fuente de nuestra confianza, de lo eterno y divino a lo temporal y técnico. Entonces ahora muchas personas vienen a la iglesia o van al super seminario de los 5 pasos para hacerte millonario en el nombre de Jesús. Los 10 secretos para un matrimonio feliz. Y eso es bonito, chévere, esos seminarios son chéveres, a mí me gustan. El punto es que la iglesia se está alimentando de esas técnicas, de esos pasos, y ya no va a buscar la verdad de la palabra. Ya no busca la revelación de la verdad de Dios. Albert Schweitzer dice que los hombres han llegado a dominar la naturaleza antes de aprender a dominarse a ellos mismos. Entonces queremos la técnica para incrementar la unción, pero no queremos morir al orgullo que nos impide acercarnos a Dios y recibir su unción. Queremos la técnica, los 10 pasos del evangelismo expansivo para que la iglesia crezca, pero no queremos pagar el precio de la obediencia para que las personas de la iglesia crezcan. Y estamos llenos de métodos, hijos, y queremos crecer afuera, pero nos negamos a crecer adentro. Queremos un cambio, pero no queremos cambiar. Porque nos vendieron la idea que venimos a la iglesia a aprender técnicas, pero las técnicas no te harán libre, solo la verdad te hará libre. Por eso hay tantos cristianos que han intentado todas las técnicas, como han utilizado muchas dietas, y al final las dietas no le cambiaron el cuerpo y las técnicas no le cambiaron la vida.
Porque solo la verdad te cambia la vida. Porque solo cuando conoces la verdad eres libre para elegir. Cuando aprendes técnicas es cuando quieres vivir el propósito de Dios basado en las experiencias de otros que pagaron el precio por la verdad. Tú no puedes vivir por el precio que otro pagó, tú tienes que pagar tu propio precio. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, entonces tomen su cruz. Es lo que le dice, alguno lo deja abierto, entonces tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que Jesús les está diciendo es: para caminar con mi verdad, ustedes necesitan tener una experiencia personal. A ti no te sirve mi experiencia. Mi experiencia te puede alimentar la fe para que pagues el precio de tu propia experiencia personal. Pero jamás, jamás mi experiencia te podrá llevar a pagar el precio de tu experiencia. Por eso todos nosotros necesitamos vivir procesos de fe. No vivir en un proceso de fe, vivir procesos de fe, porque cuando sales del proceso de fe, sales con más madurez, con más carácter y con mejor criterio. Pero ahí va a venir otro proceso para ir a otro nivel. Por tanto, las personas que tienen procesos muy largos son personas que ni han madurado, ni han desarrollado carácter, ni han desarrollado criterio. Por eso siguen tomando las mismas malas decisiones y relacionándose con las mismas personas incorrectas. En el libro de Mateo capítulo 15, el Señor Jesús nos muestra cómo la iglesia corría el peligro de pasar de la verdad de Dios a las técnicas de los hombres. Y Él les dice en el versículo 7 en adelante: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mira, aquí está el principio. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Wow! Y es que la iglesia se acostumbró a recibir como doctrinas lo que los hombres enseñan, no lo que la Biblia dice. Por eso estamos llenos de un montón de personas que tragan entero y que cogen lo que dijo el predicador de YouTube, lo que dijo el predicador de la red social que se va a hablar mal de todo el mundo, o el que salió con la última revelación espiritual, y entonces, uy, sí, amén, eso es, y van y le dan 7 vueltas a la sala, o van y abren el libro del Salmo del 91, o van y escúchame, eso está basado en doctrinas de hombres, pero vea la Biblia, porque eso no lo dice la Biblia, y si la Biblia no lo dice, no es verdad. Pero estamos acostumbrados a eso, a vivir una fe cimentada en las experiencias de otros, porque no queremos pagar el precio de conocer la verdad, y por eso no tenemos la libertad de elegir nuestras propias experiencias para pagar el precio de la bendición que Dios nos quiere entregar. Bueno, excelente. Salgamos, hijos, del cristianismo teórico, del cristianismo basado en teorías y experiencias de otros, y comencemos a vivir el cristianismo basado en la verdad de Dios para cada uno de nosotros. Atrévete a pagar tu precio. Tú tienes que soltar lo que Dios te dice que tú tienes que soltar. Tú tienes que dar lo que Dios te pide que tú tienes que dar. Tú tienes que vivir lo que Dios te está permitiendo que tú tengas que vivir. Pero duele. Es que sin sufrimiento no hay crecimiento. Crecer duele, pero ese es el precio que tú tienes que pagar para recibir lo que Dios te quiere entregar. Bueno, excelente, excelente, ¿verdad? Vamos con el quinto, con este terminamos. La secularización de la iglesia ha llevado el cristianismo a pasar de la eternidad a la subjetividad. Y es que todo lo que el Señor Jesús vino a hablar era para prepararnos para la eternidad, ya sea que nosotros vayamos con Él o que Él venga por nosotros. En ambos escenarios hay eternidad, pero ya no se predica eternidad. ¿Sabes? Ahora la fe de la iglesia de hoy, la iglesia secularizada, está centrada en lo temporal.
los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece eternidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, eternidad. Y todas estas cosas serán añadidas, temporalidad. El apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, temporalidad. Pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, eternidad. Todo tiene que ver con la eternidad. Pero pasamos del cristianismo cimentado, de la iglesia cimentada en la eternidad, a la iglesia cimentada en la subjetividad. Y este cambio refleja una tendencia hacia el relativismo. O sea, toda verdad es relativa. Si para ti es verdad, entonces es válida. Donde ya no se consideran las verdades eternas como la única guía, sino que se priorizan las emociones, los pensamientos y las experiencias individuales. Y entonces tu cristianismo ya no está cimentado en la verdad de Dios, que dice que esto es lo que agrada a Dios, sino en algo subjetivo. Es que yo creo que esto es lo que yo creo que agrada a Dios porque yo lo creo. Y entonces, si tú crees que es verdad, pues es válido para ti. Es que yo no tengo que asistir a una iglesia porque yo creo que yo puedo congregarme en mi casa. Es que yo no necesito diezmar porque yo creo en un video que vi de YouTube de una persona que dijo que el diezmo era del Antiguo Testamento y para la gloria de Dios yo creo esa verdad. Es que yo creo que yo no tengo que sujetarme a mi esposo. Yo creo que no, yo tengo que ser como mi mamá, no me la voy a dejar montar de mi esposo. Y le contesto como yo quiera y lo trato como yo quiera. Y los esposos también. No es que yo creo que mi esposa tiene que poner 50-50. Porque yo vi a mi mamá quemándose el lomo para proveernos, porque mi papá fue un irresponsable. Entonces yo creo que mi esposa tiene... Y comenzamos a vivir lo que eran verdades eternas como simples pensamientos relativos. Y tu cristianismo hoy no es lo que Dios dice, sino lo que tú crees. Por eso hay personas que no están comprometidas con Dios, pero se creen iglesia, porque van a un templo. Y van a un templo cuando se les da, como se les da, y en la actitud que se les da. ¿Por qué? Porque su cristianismo es relativo. Porque te da lo mismo ir que no ir. Cuando la verdad dice: no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Cuando el salmista dice: prefiero un rincón en la casa de Dios. ¡Oh, qué hermoso! Pero ya eso se perdió. Porque eso es de la iglesia primitiva. La iglesia por la que Cristo dio su vida y la iglesia por la que Cristo va a volver. Porque esa iglesia no va a pasar de moda. Porque esa iglesia va a estar vigente por la eternidad. ¿Y sabes dónde nace todo eso? En un joven formado en una casa con padres cristianos llamado Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche un día desarrolló una teoría basada en este concepto. La verdad absoluta, la de Dios, es inalcanzable. Lo que nos queda son nuestras percepciones personales. Por eso vive tu fe de acuerdo a cómo te sientas más cómodo. No es que yo creo que no es pecado emborracharme, yo no le hago daño a nadie emborrachándome. No es pecado bailar apretado con la una, con la otra, acostarme con el uno, con el otro. Eso no es pecado. Es tu verdad subjetiva. Y el problema de las personas que abrazan una verdad subjetiva es que utilizan argumentos para quitarle valor a la verdad absoluta. Pero al final, la subjetividad
escúchame muy bien, la subjetividad, es decir, tu verdad personal, jamás te va a justificar delante del trono de Dios cuando tengas que comparecer ante Él. Por eso, hoy alguien me preguntaba, hoy estuve en una consejería y un joven me preguntaba y me decía, ¿a qué voy a su iglesia? Un joven que nunca ha ido, me decía, yo nunca he ido a una iglesia cristiana. A duras penas he ido a iglesia católica de vez en cuando, pero ¿a qué iría yo a una iglesia cristiana? ¿A qué iría yo a su iglesia? Y quizás el joven, acabamos de terminar una consejería que alguien me pidió que le diera al joven, quizás él esperaría que yo le dijera, ve porque ahí Dios te va a dar casa, carro, beca y una mujer que te mantenga, y quizás ahí vas a poder vivir esto y ser feliz y descubrir el propósito de la plenitud de tu proyecto empresarial y sacar el tigre que hay en ti y chévere todo eso. Pero yo le dije, por una razón, porque vas a poder activar tu eternidad, porque vas a entender que tu vida es mucho más que lo que estás viviendo en esta tierra. Y cuando descubras tu eternidad, vas a poder entender cómo tener una mejor calidad de vida aquí en la tierra mientras te proyectas a la vida que Dios te ha preparado en el cielo. Y él me hizo una pregunta muy interesante y muy inteligente. Y me dijo, pastor, ¿y usted cómo me asegura que realmente hay vida después de la muerte? ¿Cómo me asegura usted que realmente hay vida eterna? Le dije, mijito, yo solo te lo puedo asegurar porque yo decidí creer en eso, porque la Biblia lo dice. Y decidí creer que la Biblia fue inspirada por Dios para mostrarme el camino hacia esa eternidad. Pero ¿sabes algo? Yo también me he hecho esa pregunta, le dije. Y llegué a dos conclusiones. Al final, cuando yo parta de esta vida terrenal, voy a descubrir si fue verdad o no fue verdad. Y si no fue verdad, voy a decir, bueno, por lo menos viví una buena vida e hice lo que consideré correcto. Y prefiero que si llego a ese momento y no es verdad, yo puedo decir, bueno, de todas maneras me guardé. Pero ¿y si sí es verdad? Puedo decir, wow, menos mal creí, menos mal me guardé, porque esto es por la eternidad. A llegar y no creer, y de pronto darme cuenta que era verdad y decir, ¿por qué no creí? ¿Por qué no me tomé la molestia de creer esos últimos 20 años que me quedaban de vida, esos últimos 10 años, ese último año que me quedaba de vida, y hubiese podido resguardar toda una eternidad? Por eso al final, creer o no creer en la eternidad es una elección personal, pero solo descubrirás si era o no verdad cuando partas de tu vida terrenal. Y qué triste sería no creer y llegar a ese momento y darte cuenta que sí era verdad. Y te vas a dar cuenta que tenías mucho que perder. Pero qué bueno creer y llegar a ese momento y quizás darte cuenta que no era verdad y al final no tenías nada que perder. Pero tú eliges cómo vivir tu vida acá y cómo prepararte para vivir cuando termine esta vida acá. Ese es el sentido verdadero de la iglesia. Por eso el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No fundamentes tu fe en las cosas que se ven. Esas van a pasar. Mira al cielo y fundamenta lo que se ve, fundamenta tu fe en lo que no se ve, porque eso es eterno. Y cuando terminemos la vida de lo que se ve, vamos a descubrir la plenitud de lo que no se ve. La vida eterna, la salvación. Por eso el cristianismo peligra, hijos, porque estamos enfrentándonos a una iglesia cristiana en la que lo terrenal es más importante que lo celestial. Volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a la esencia del cristianismo de Cristo y seamos la iglesia de Cristo.
por la que Él murió y por la que regresará.